alabándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Siempre será un placer el que nos saludemos, el que nos veamos, el compartir mutuamente, el que nos reunamos para adorar juntos, aunque sea de manera virtual, para adorar juntos al Señor. Es una bendición que nuevamente este domingo estemos reunidos para aprender acerca de la palabra de Dios, para que juntos podamos orar, para que juntos podamos exaltar a Dios a través de la alabanza, para que pasemos un tiempo en familia, adorando y exaltando a nuestro Padre Celestial. Antes de orar, quiero recordarles, mis hermanos, que continuemos tomando las debidas precauciones que ya todos conocemos. Por favor, ¿verdad? El uso diario de la mascarilla es algo fundamental para evitar la propagación, ¿verdad?, del coronavirus. Por favor, sigámosla usando. El lavado constante, ¿verdad?, de las manos es otro factor que pues es determinante, ¿verdad?, que es fundamental para evitar de que la pandemia se siga expandiendo. Y recuerden ese otro tercer aspecto que se nos ha estado inculcando
en los últimos meses, el distanciamiento social, ¿verdad? La distancia entre una y otra persona de 1.5 metros mínimo, ¿verdad? O 2. E incluso el gobierno ha publicado que el distanciamiento social significa que no debemos de visitar a nadie. Con la acción de no visitar a nadie, nos estamos protegiendo a nosotros mismos y estamos protegiendo a las personas que se encuentran en casa. Así que son 3 cosas fundamentales, ¿verdad? El uso de la mascarilla colocada de la manera correcta. Miren. El lavamiento de las manos con alcohol gel o con jabón de la manera apropiada y mantener el distanciamiento social. Asimismo, mis hermanos, como ya todos nosotros estamos enterados, el mes de agosto es un mes que tiene una especial relevancia, porque en agosto nosotros estamos celebrando en Guatemala el mes de la Biblia. Debido a ello, entonces, este mes estaremos abordando temas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y los temas que vamos a estar abordando son: la Biblia es el fundamento para la transformación de la familia. Ese nos toca el día de hoy. La Biblia es el fundamento para la transformación de la familia. El tema que abordaremos hoy, y el próximo domingo, es decir, el domingo 16, estaremos abordando el tema: la Biblia es el fundamento para la transformación de la sociedad. Así que, mis amados hermanos, estaremos aprendiendo mucho a través de la palabra de Dios, y les animo a que en casa abran ustedes la escritura o a través de su dispositivo electrónico escudriñen la palabra de Dios. Recuerden, les he sugerido en varias oportunidades el usar YouVersion, que es una aplicación gratuita que se encuentra en el internet, donde usted puede encontrar planes de lectura fabulosos, una gran diversidad de planes de lectura, así como también versiones bíblicas que ustedes pueden consultar ahí. Totalmente gratuito, solo tiene que descargarlo a su dispositivo si usted no tuviese ningún tipo de aplicación, ¿verdad? Si usted ya tiene una y le está haciendo de bendición, siga usándola. Pero si no tiene, pues está YouVersion, que es una versión de la Biblia, es una aplicación de la Biblia que es de mucha bendición para todos. Así que, mis hermanos, pongamos en las manos del Señor este precioso tiempo devocional. Oramos. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana. Te alabamos, Dios, y te exaltamos en este día domingo. Es tu día, Señor, el día del Señor le llamamos los cristianos evangélicos. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder disfrutarlo. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder venir y adorarte, Señor, en casa, juntamente con los miembros de nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú nos permites que a través de estos medios tecnológicos nosotros podamos nutrir, podamos fortalecer nuestra fe. Muchas gracias. Gracias también, bendito Padre, por nuestros hermanos y hermanas que están tras las cámaras, preparando, editando, Señor, todas estas transmisiones virtuales. Y, Señor, pues que todo sea de bendición para lo que vamos a desarrollar en este tiempo devocional. En el nombre de Jesús, te alabamos, bendito Dios, y te damos las gracias por todas las bendiciones que hemos de recibir y por toda nuestra vida de devoción y de entrega que tendremos durante esta hora y durante todo el día y durante toda nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Para empezar, yo quisiera leerles lo que dice el libro de Lucas en su capítulo 19. Para ponerlos un poco en contexto, relata el momento en que Jesús entra a Jerusalén. Y dice en su versículo 37: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo:
bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Asimismo, en el libro de Juan capítulo 12 y verso 13, dice, en este mismo momento, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí podemos ver cómo los fariseos se molestaban cuando los discípulos y todas las personas clamaban a Dios, y Él les dice que si ellos se callaran, hasta las mismas piedras alabarían su nombre. Ahora bien, nosotros que tenemos la posibilidad de alabar su nombre, de exaltarlo en total libertad, ¿por qué no hacerlo? Cantándole Hosana en esta mañana. Señor, te alabamos. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, en el desierto broten ríos, vidas soplaron, Hosana al Rey de Salvación.
Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres Señor de señores, y por siempre te exaltamos, Señor.
Tú eres nuestro Dios grande, Señor.
Sabemos que tú puedes sanar todas nuestras heridas. Nos levantas de donde estamos, Señor. Ramos continúa diciendo, Señor, está cayendo tu gloria aquí, Señor. Está cayendo su gloria sobre mí. Nos presentamos ante ti, Señor, con un corazón contento, Señor, con una actitud humilde, pidiendo tu misericordia, Señor, pidiendo que derrames tu gloria sobre nosotros. Sentimos tu presencia, Padre, sobre nosotros. Vamos, continúa diciendo, tu gloria sobre mí, tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Vamos, levanta tu voz. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Vamos una vez más. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sí, Señor, sentimos tu gloria aquí. Sentimos tu presencia sobre nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Tú recibes nuestra oración, Señor, porque lo hacemos con una actitud humilde, Señor. Pedimos, Señor, que este momento haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos, Señor, tu presencia siempre. Que nosotros podamos estar siempre agarrados a tu mano, sabiendo que no hay nada mejor que estar a tus pies. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, y adoramos tu santo nombre. En nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Jesús. Gracias, Padre. Amén. Tu gloria está aquí, Padre. Amén. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana doy gracias a Dios por la bendición y oportunidad que me da a través del pastor para poder estar con ustedes compartiendo este tema. Gracias por permitirnos entrar a su hogar a través de este medio. Esperamos en Dios que pronto podamos reunirnos en el templo y podernos saludar personalmente. Como bien lo diría el pastor, hace 8 días, el domingo pasado, el mes de agosto, estamos celebrando el mes de la Biblia.
Y el tema general que vamos a estar hablando todo este mes es: la Biblia es el fundamento para la transformación. El domingo pasado el pastor nos hablaba, la Biblia es el fundamento para la transformación del hombre. Hoy vamos a estar hablando, el tema de para hoy es la Biblia es el fundamento para la transformación de la familia. Y el próximo domingo el tema será: la Biblia es el fundamento para la transformación de la sociedad. ¿Sabía usted que la Biblia habla acerca de algo llamado transformación? Esta palabra se encuentra en 2 versículos del Nuevo Testamento. El primero es 2 Corintios, capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, que en la Nueva Traducción Viviente dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen. Y el otro versículo que habla de transformación es Romanos capítulo 12, versículo 2, que en la versión Reina Valera del 60, que creo que muchos nos lo sabemos de memoria, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Voy a repetir: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué significa ser transformado para nosotros los creyentes? ¿Cómo podemos experimentar la transformación en nuestra vida cristiana? Con esas 2 preguntas en mente, vamos a orar para luego entrar al desarrollo del tema. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante tu presencia en esta mañana, suplicando tu bendición, suplicando tu gracia, suplicando tu presencia, y que nos guíes y nos dirijas a través de tu Espíritu Santo para el desarrollo de este tema: la Biblia como fundamento para la transformación de la familia. Pedimos que tu gracia sea con cada uno en esta mañana en sus hogares, y que tu bendición sea con nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien. Transformación, entonces, significa dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Pero, ¿qué significa esto para nosotros como cristianos? ¿Deberíamos cambiar nuestro comportamiento para ser un poco más igual a Cristo? ¿O vivir guiados por una nueva serie de normas y regulaciones? Mirando detenidamente los 2 versículos anteriores, encontramos que en la Biblia la transformación realmente significa algo completamente diferente a lo que podríamos pensar. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida transformación es metamorfosis. La metamorfosis es un cambio profundo en la forma de una etapa a la siguiente en la historia de la vida de un organismo. Desde la oruga
hasta la mariposa adulta. Una oruga nace ya poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa. Aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. Una oruga no se pone el disfraz de mariposa, ni se esfuerza por actuar como una mariposa. Mientras se alimente, una oruga puede confiar que en el proceso metabólico para que estos nutrientes sean asimilados en su cuerpo y hagan que crezca. Finalmente, la oruga experimenta metamorfosis y se convierte en una mariposa. Necesitamos la práctica constante de las disciplinas espirituales o medios de gracia. Solo así experimentaremos una transformación que no es meramente externa, sino una que procede de ser nutridos espiritualmente de la operación de la vida de Dios en nosotros. La transformación no es un cambio que surge simplemente al hacer el bien o mejorar nuestro comportamiento. Luis Palau, en alguna oportunidad, dijo: el hecho que alguien sea ministro de alabanza, que esté de rodillas en el altar o detrás de un púlpito alzando las manos, no me dice nada. Su vida es la que habla. Podemos muy bien ser una virtud en la iglesia. Nuestra relación con la congregación, nuestra relación con los hermanos, pero estar viviendo una vida doble. La transformación de la que estamos hablando no es un maquillaje meramente. No es para que los demás me vean intentar comportarme como Cristo. Eso es como aplicar maquillaje. Nuestra condición interna permanece igual, pero intentamos cubrirla al hacer buenas obras o al mejorar nuestra conducta. Como resultado, lo que las personas ven no es a Cristo, no es a Cristo mismo, expresado en nuestro vivir, sino a una persona mal nutrida espiritualmente, esforzándose por imitarlo a él. La transformación genuina es diferente. Un cambio interno toma lugar en nuestro ser y nuestra apariencia mejora gradualmente hasta que espontáneamente comenzamos a expresar a Cristo más en nuestra vida diaria. No podemos transformarnos simplemente al tomar la decisión de hacerlo. Pero como nos dice Romanos capítulo 12 y versículo 2, podemos ser transformados. Es decir, podemos cooperar con el Señor para permitir que este proceso de transformación se lleve a cabo en nosotros. La práctica constante de las disciplinas espirituales, de los medios de gracia, es el nutriente que necesitamos para alcanzar esta transformación, esta metamorfosis. De esta manera podemos comer a Cristo como el pan de vida. Así lo dice en Juan capítulo 6, versículo 46. Y beberle como el agua viva, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y versículo 10. Al hacerlo regularmente, somos fortalecidos espiritualmente y somos transformados espontáneamente cada vez más a la imagen de Cristo.
al estar pensando en este tema, vino a mi mente un canto que se entonaba antes y que en su letra dice: transformándome está, acoplándome a su plan. Si en solo una semana hizo la luna, el sol, la tierra, Marte, Júpiter también. Con paciencia y con amor, transformándome está. Más o menos así dice la letra. No me recuerdo muy bien, pero más o menos por ahí va. Esa transformación se manifiesta en cambios trascendentes, tal y como sucede con la metamorfosis, con la oruga en su paso a ser mariposa. Entonces, como el tema es la Biblia como un fundamento para la transformación de la familia, me enfocaré en esa dirección para ver esos cambios trascendentes que se reflejan en esa familia. El concepto bíblico de casa, es descendencia, edificio, familia, habitación, según la definición que nos da el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología. Veamos algunos pasajes para aclarar esto. Génesis capítulo 7 y versículo 1 dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y en Proverbios capítulo 14 versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Les invito también a abrir su Biblia y buscar en Lucas capítulo 6 versículos del 46 al 49. Lucas capítulo 6 del versículo 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. De acuerdo a la definición anterior, Jesús no está refiriendo a la casa, se está refiriendo a la familia. Noé entró al arca con su familia. Proverbios no está diciendo que la mujer sabia es la que echa mezcla y pega ladrillos, ni que la necia es la que con una piocha está botando las paredes de su casa. Lo que dice es que la mujer sabia
edifica su hogar. El pasaje de Lucas que recién leímos es paralelo al de Proverbios. Y esto nos lleva al primer punto. La casa no es el enfoque. Jesús no dice nada sobre las dos casas en sí. No nos dice si una casa era más grande que la otra, si era más bonita o más funcional. El problema de la casa del insensato no fue que las ventanas estaban muy pequeñas o que las habitaciones no fueron suficientes o que el techo quedó muy bajo. Jesús no le da importancia a la apariencia de la casa. En esta parábola, la casa podría representar los hábitos visibles de una familia. Entonces, cuando leemos, la mujer sabia edifica su casa, no deberíamos enfocarnos en una mujer que tiene su hogar muy bien organizado y bien cuidado, que siempre llega temprano con sus hijos a la iglesia. Y esto más, que cuando van a la escuela dominical, todos los niños saben el texto de memoria y van bien bañaditos y peinaditos. Y cuando escuchamos la mujer necia, la derriba con sus manos, tampoco podríamos o deberíamos pensar en una mujer que a veces no llega a la reunión de las hijas del rey, que se le olvida que le toca apoyar en la refacción del domingo, que no plancha bien la camisa de su esposo o que es una mujer que habla mucho. Estos hábitos visibles son secundarios para Jesús. Dijimos que Jesús no se enfoca en la casa en sí. Dos hogares pueden verse diferentes en hábitos diarios y aún así tener el mismo fundamento. De igual forma, dos hogares pueden verse casi idénticos en las prácticas familiares y estar fundados sobre fundamentos muy diferentes. No nos distraigamos con cosas secundarias que no representan la verdadera sabiduría. ¿Cómo es entonces una mujer sabia que edifica una casa que perdura? Y esta pregunta nos lleva al segundo punto. El fundamento es la clave. Jesús se enfoca en el fundamento. Dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y estaba fundada sobre la roca. Esto implica trabajo y esfuerzo en algo lento y difícil. El necio no se molestó en el fundamento porque era mucho compromiso y no quiso invertir tanto tiempo en algo que quedaría completamente escondido de la vista. Nadie va a ver cuánto te costó poner el fundamento. Pero Jesús dice que el sabio es el que ve la importancia de cavar y ahondar, esforzándose en algo que nadie más va a ver. La mujer sabia que edifica su hogar tendrá que invertir mucho tiempo y esfuerzo en algo que nadie más ve. La sabiduría no se desarrolla en público. No es algo que se encuentra en Facebook o en Instagram.
nos deja con una pregunta. ¿Sobre qué está fundada la vida de una mujer sabia? ¿Sobre qué está fundada la vida de un hombre sabio? Estas preguntas Jesús las responde en esta parábola. La vida de un hombre y una mujer sabios está construida sobre la palabra, esa palabra que transforma. La palabra, la pareja, el matrimonio sabio fundamenta su vida sobre el oír y el obedecer la palabra de Dios. Ambos elementos, oír y obedecer, son importantes. Jesús empieza la parábola diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El versículo 46 del capítulo 6 de Lucas que leímos. En otras palabras, ¿por qué asisten a la iglesia? Dicen amén y aparentan ser un buen cristiano, una buena cristiana, pero ¿no me obedeces? Puede tener su casa bien arreglada, pero tener un fundamento débil. De hecho, mi casa puede verse más bonita que la de no sé quién, y aún así estar a punto de caer. ¿Cómo es eso posible? Pero no basta con oír la palabra. No es suficiente decir Señor, Señor. Se requiere cavar y ahondar, permitir que la palabra oída, leída, meditada y memorizada permee las capas de pecado, llegando a tocar el suelo sólido de la obediencia. Sin embargo, ¿cómo puedo saber cuál es el verdadero fundamento de mi casa? Y esta pregunta nos lleva al tercer punto. Las dificultades revelan el fundamento. Si vemos una fila de casas bonitas y arregladas, ¿qué tendría que suceder para revelar la condición del fundamento? Pues nada más y nada menos que un terremoto o una inundación. Es exactamente lo que Jesús dice. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Así lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 25 de la Reina Valera del 60. Esta lluvia, estos ríos, estos vientos, puede ser pecado oculto de alguno de los cónyuges, un trabajo perdido, un accidente, la pérdida de un hijo, una enfermedad, etcétera, etcétera. Las dificultades revelan el verdadero fundamento de nuestra vida. En esta parábola no existe persona sobre la que no vengan las aguas. Las pruebas vendrán. Ahí se verá si se ha construido sobre el fundamento sólido de la obediencia a la palabra o si estás derribando tu casa con tus propias manos. Proverbios 14:1 y la parábola de Jesús nos dan alguna receta secreta para ser una mujer o un hombre sabio. Realmente no. Nos enseñan el mismo mensaje que el resto de la Biblia. Para ser una esposa, un esposo, una madre, un padre,
un hijo, una hija, un abuelo, una abuela, o hermano, o hermana sabio, necesito ser un verdadero discípulo de Jesús. Si quiere tener una familia firme y ser un verdadero discípulo de Jesús, escuche su palabra y obedézcala. Cabe y ahonde, invierta esfuerzo en caminar en obediencia a la palabra, descansar en la gracia de Cristo y permitir que le santifique diariamente. El cuarto y último punto dice: cuando Cristo es el fundamento de la familia. Y ahí vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento. Segunda Samuel, capítulo 6, de los versículos 6 al 12. Pero ahorita, en este momento, solo voy a leer dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Y para ponerlos en contexto de lo que vamos a leer, de lo que vamos a hablar, les voy a contar algo de la historia. Los filisteos habían capturado el arca del pacto y la llevaron a su tierra. Pero estando allá, ocurrieron muchas cosas extrañas que a raíz de eso decidieron devolver el arca. Y la llevaron nuevamente al pueblo de Israel. Y la pusieron en la casa de un hombre llamado Abinadab. Pueden leer esta historia en el libro de Reyes y en el libro de Primera Reyes y en el libro de Samuel, cuando está la historia del rey Saúl. Cuando ya David llega a ser el rey, entonces decide que va a trasladar el arca del pacto a Jerusalén nuevamente. Durante el trayecto del traslado ocurre un incidente que nadie se lo esperaba. Entonces deciden llevar el arca o dejar el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y ahí está la historia, y ahora voy a leer los versículos 11 y 12 del capítulo 6 de 2 Samuel. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arco de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y que a través de ella Dios les hablaba. De manera que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, era la misma presencia de Dios visitando su casa. Donde está la presencia de Dios, la vida del hombre cambia. En 3 meses que estuvo el arca del pacto en su casa, en la casa de Obed-Edom, recibió bendiciones que él nunca se esperaba. El punto es aquí
el corazón de la persona receptora de la presencia de Dios. El corazón de las personas receptoras de la presencia de Dios. Fue la actitud de Obed-Edom y su familia. Antes, como les decía en la historia, había estado en la casa de Abinadab y no se dice lo mismo de él. Hay personas que tienen una actitud positiva en cuanto a la presencia de Dios. Dicen, yo quiero obtener lo que otros tienen, lo que otros han obtenido de parte de Dios, y piden y buscan. Y la misma palabra nos dice, el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando se trata de la presencia de Dios, es bueno anhelar más. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Corintios que anhelemos siempre los mejores dones. Muchos cristianos son tibios, no anhelan crecer espiritualmente, ni aplican ni hacen algún esfuerzo para recibir algunos beneficios de Dios. Al contrario, generan excusas. Y aquí cabe una pregunta. ¿Quiere comprometerse con Dios? ¿O tiene temor de perder su zona de confort, su zona de comodidad? Aquí tenemos el ejemplo de dos familias que tuvieron la misma oportunidad de ser bendecidos. Una la despreció y la otra la aprovechó. Obed-Edom supo que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios bendice. Sirvió con diligencia al Señor y fue y sigue siendo de ejemplo. La familia de este hombre nunca, jamás volvió a ser la misma. La presencia de Dios cambió radicalmente aquel hogar. Para concluir, para terminar, quiero dejar en su mente algunos pensamientos que extraemos del resumen de todo esto. El Salmo 127, en su versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los tiempos actuales son tiempos violentos, son tiempos de escasez, son tiempos de crisis, son tiempos de guerras, son tiempos de epidemias, de pandemias, son tiempos verdaderamente adversos y cada vez se ponen peor. Pero si nosotros construimos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo en roca firme, con toda seguridad saldremos ilesos, porque Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Un cambio radical en su familia, una transformación integral, una familia diferente, no puede venir sino a través de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No puede tener otro. Una consideración a la transformación es que nada ocurre si nosotros no queremos. Todo comienza cuando estamos decididos a cambiar. El creer.
debe darle a Dios el permiso para que cambie su corazón. Sin el permiso humano, nada llega a realizarse. El himno 191 de nuestro himnario Gracia y Devoción dice en la letra de su tercera estrofa: la cultura y la fineza no transforman, ni los vínculos del vicio quebrarán. Por sus fuerzas unos hombres se reforman, mas se quedan siempre siervos de Satán. No nos confundamos. El ser amable, el ser atento, el ser cortés, etc., no son sinónimos de una verdadera transformación en Cristo. El verdadero Hijo de Dios actúa de forma natural, porque de su interior nace, por decirlo así, el fruto del Espíritu Santo. El cristiano que desea cambiar debe pedir las fuerzas del Espíritu Santo. Solo no se puede lograr. Dios quiere que seamos familias prósperas. Prosperidad integral es la que Dios ofrece. Bienestar espiritual, bienestar emocional, bienestar en todas las áreas de nuestra vida, salud, familias integradas, familias unidas. Que todo eso viene como añadidura de la búsqueda constante del reino de Dios y su justicia. Como dice en Mateo capítulo 6 y versículo 33. Mas buscad primeramente, y este es el versículo que quiero dejarles en su mente para finalizar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero orar con ustedes. Les invito para que, por favor, cierren sus ojos y oremos. Omnipotente Dios, que en tu omnisciencia y omnipresencia conoces todo lo que hay en nosotros, de manera que nada podemos ocultarte, tal como lo dice el Salmo 139. Pedimos que hables a nuestra vida, de modo que si en nosotros hay algo oculto y pretendemos ser lo que en realidad no somos, tu Espíritu Santo nos redarguya y nos convenza, y podamos así ser familias que te busquen, te adoren, te alaben y sean verdaderamente resultado de la transformación que has hecho en nuestra vida como iglesia. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Entonemos juntos en esta oportunidad los himnos Santa Biblia y yo cantándomelas otra vez.
Dios.